Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a una nueva emisión del Librero. El día de hoy, como pudieron haber visto a través de nuestras redes sociales, el Librero en Facebook y en Departamento Editorial WAPS también nos pueden encontrar, estaremos hablando sobre un libro pues que todo el mundo conoce, el padre de todos los libros, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, que es una recomendación que me hizo mi amigo y compañero Rodrigo Guluarte, que me acompaña el día de hoy. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Leida, pues muchas gracias por invitarme a hablar de Juan Rulfo, ¿no? Que es como mi ídolo. Y aquí vamos a andar hablando un poquito de eso. Sí, de hecho me llegó por ahí una noticia de que tú estás haciendo tu tesis de Pedro Páramo, ¿no? Sí, la tesis de maestría que ando haciendo es sobre la arquitectura en Comala. Es tratar de reconstruir por planos lo que Juan Rulfo plasmó en sus letras, ¿no? Y ahí vamos, ya analizando la novela, pues sí se puede reconstruir ciertas partes y aparte usando la historiografía. Está chido esa fusión de literatura y arquitectura. Sí, y sobre todo también historia, ¿no? Porque pues hay muchos, entre todos los temas que aborda esta novela, que a pesar de ser una novela bastante corta, aborda muchísimos temas, pues también está la historia que tiene el trasfondo de la revolución y la guerra cristera y todo eso. Así que me imagino que también te influyes un poco en ese aspecto, ¿no? Sí, pues cuando dice lo de la guerra cristera, cuando ya este Pedro Páramo estaba a punto de morir, dice, llegó eso de la guerra cristera. A mí lo que me sirvió para la tesis fue ubicar un espacio temporal, ¿no? Ujú. Ya que lo hice muy concreto y con eso irme retrocediendo hasta qué punto puede empezar la arquitectura. O sea, si son tres generaciones, creo que la que toca, bueno, dos generaciones las que toca la novela, que es la de el papá de Pedro Páramo y la de Miguel Páramo y Pedro Páramo. Esas generaciones que toca, pues se asume que como no se construyó nada durante la novela, nunca habla de un edificio nuevo, una remodelación o algo, entonces se asume que fueron anteriores y ya conforme habla de ciertas distribuciones de puntos, por ejemplo, en una parte menciona cuatro iglesias, también me acuerdo que son la de la Cruz Verde, la iglesia de la principal, la iglesia de Cristo. Entonces son esos los tres iglesias que menciona, pero menciona un santuario. Entonces, descartando el santuario, que los santuarios se ubican en posiciones donde ocurren cosas milagrosas, los otros me dieron puntos cardenales y al final de la novela dice que cuando Abundio Martínez ya va persiguiendo, cuando va y mata a Pedro Páramo, el sol le pegaba de espaldas. Y ahí haciendo un análisis medio detectivesco y medio como este meme donde dicen que vas uniendo puntos como loco, pues ya deduje que la así de la media luna y la iglesia principal están de frente una de otra y la iglesia principal pues tiene el sol detrás. Como dice que el sol le que pegaba de espaldas a Abundio Martínez, cuando mata a Pedro Páramo, pues dije, ah, ahí tengo la ubicación espacial, o sea, tengo los puntos cardinales que necesitaba para poder empezar a ubicar esa distribución. Está chido. Está medio loco, porque cuando me pongo a deducir todas esas cosas, pues sí me pongo como bien maníaco, ¿no? Pero pues... Oye, sí te puedo imaginar perfectamente como el meme de el que está uniendo puntos y con cara de loco así de, pero también dice Exacto. ahí. Pues así haz de cuenta que cuando me toca explicar mi tesis, así me pongo a hilar puntos y todos se quedan así como que, ¿y este qué? ¿De cuál fumó, no? Está chido. Oye, pero es algo muy interesante, ¿eh? Abordar la novela no desde el punto histórico así, porque todo el mundo debe hablar de la historia, el trasfondo y todo eso en Pedro Páramo, pero tú lo abordas desde la arquitectura, lo cual creo que no sé si haya muchas tesis al respecto, ¿no? O bueno, no sé, dime tú. Pues cuando la registré no hay tesis de arquitectura, donde se mencionan muchas tesis que hablen sobre arquitectura y Juan Rulfo es en su trabajo fotográfico. Ok. Entonces ahí sí se ha abordado a Juan Rulfo como fotógrafo y la arquitectura es como un tema secular, pero tesis que hablen de la arquitectura, solamente arquitectura narrativa, pero no arquitectura de construcción como una bella arte. Entonces ahí tenía el campo libre y por ahí me fui. No, pues está súper, súper bien. Y pues antes de comenzar a platicar un poquito sobre cómo está escrita la novela y todo eso, para los que, no sé, vivan debajo de una piedra y nunca hayan leído a este Pedro Páramo,
déjenme comentarles que Juan Rulfo, bueno, su nombre completo, ahí les va, déjenme agarrar aire, era Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, y era escritor, guionista y fotógrafo mexicano, y perteneció a la generación del 52. Es considerado uno de los escritores latinoamericanos más importantes del siglo XX y pues de México, obviamente, muy mexicano. De hecho, pues algo que hay que reconocer en él es que pues no tuvo que escribir 62 novelas para recordarlo, simplemente tiene una antología de cuentos llamado El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Así que si ustedes quieren ser los más grandes fans de Juan Rulfo, pueden aventarse sus 2 obras en esta cuarentena y ya van a conocer, aunque estoy seguro que nadie le gana a nuestro compañero Rodrigo, que quiero preguntarte una cosa, ¿cuántas veces has leído Pedro Páramo para hacer todas esas anotaciones? Realmente la he leído en la maestría como 3 veces. La primera vez que yo leí Pedro Páramo fue en la prepa y voy a confesar que a mí no me gustó cuando la leí en la prepa porque es de esas lecturas que me ponían forzosamente y cuando me obligan a algo es muy difícil que lo hagas lúdico, o sea, como que lo haces con cierto rechazo. Pero ya después cuando yo estaba estudiando pues la agarré y la volví a leer y ahí fue cuando me empezó a gustar. Y ya para hacer mi protocolo de tesis, pues la leí ahora sí que a conciencia, ¿no? A detenimiento y buscando lo que yo quería buscar, que era la arquitectura. Entonces la tuve que leer varias veces hasta poder hilar los puntos. Creo que fueron como 3 ahí. Y hay una cosa, hay una frase de Juan Rulfo que me gusta mucho cuando, o sea, él fue un escritor, pues, que tuvo pues está El Llano en Llamas, está Pedro Páramo y El Gallo de Oro, pero El Gallo de Oro dicen que es un argumento, que no es que incluso no es un libro, y cuando lo lees sí parece más no parece guión de cine, parece como un argumento donde soltó nada más las cosas. Pero Juan Rulfo dijo, cuando le pregunta, creo que Armando Ponce fue o Rufinelli, no me acuerdo, uno de esos dos cuando lo entrevista, que si por qué no siguió escribiendo, y él dice que porque no quería poner otra gota de sangre a la literatura mexicana, que por eso dejó de escribir. Era ese tipo de, creo que Jorge Ruffinelli lo define como que Juan Rulfo fue tan grande con lo que escribió, pero también con su silencio. Entonces, ese silencio creo que empezó a hacer enmarcar más la leyenda de Juan Rulfo, como quizás si hubiera sacado más libros, uno nunca sabe, todo pudo pasar, ¿no? Hubiera sacado más libros, igual eran mejores, o pudo haber sacar otros libros y eran peores y iba cayendo su fama. Entonces creo que supo cuándo retirarse y no estar buscando publicar por publicar. Y lo que es curioso es que Juan Rulfo llegó incluso a trabajar de llantero y cosas así, ya siendo escritor reconocido, o sea, como que no quiso o no pudo esa ambición de la fama y como era una persona como introvertida, lo que se sabe de él, quizá no quería ese estilo rockstar. Es que los escritores son personajes completamente, ¿no? Así que, pues sus razones tuvo y claro, obviamente que cualquier escritor siente la presión de si escribió algo pues muy reconocido y todo, pues la siguiente obra tiene que ser igual y un poquito mejor, ¿no? Así que se entiende perfectamente y la verdad es que todo el mundo lo recuerda y todo el mundo pues escuchas Pedro Páramo, Juan Rulfo, escuchas Llano en Llamas, Juan Rulfo, o sea, lo conocemos, lo recordamos y creo que son de las novelas que van a trascender para toda la vida. Ajá, que se volvieron clásicos ya. Exactamente. ¿Y por qué pues no comenzamos a platicar un poco para los que nos estén escuchando? Platicar un poco sobre cómo está constituida esta novela. No sé si tú pues la primera vez que la leíste en la prepa, que por cierto, a mí me tocó leer en la secundaria, me tocó leer El Señor de las Moscas. Ahora que mencionas esas lecturas obligatorias que te trauman y como que luego ya no quieres volver a leerlas, a mí me tocó leer El Señor de las Moscas y me traumó igual, no, o sea, nos hacían subrayar lo que más nos gustaba, era una cosa medio extraña. Es que cuando la lectura te la imponen, es muy difícil que agarres el gusto. Tiene que ser de otra forma, pero eso pues ya es como el tema de la educación, de cómo nos quieren hacer leer a fuerzas y no de forma voluntaria y divertida.
Sí, al final, pues quedas como un poco con repelo de esas novelas, pero algún día voy a tomar yo El Señor de las Moscas, tal vez termine haciendo una tesis sobre eso, pero, pero a ver qué pasa. Cuéntame, ¿qué te parece la estructura? ¿Se te hace muy confusa? Porque pues para los que nos están escuchando, es un constante ir y venir entre el pasado y el presente, que hay una frase por ahí, de William Faulkner, que está muy padre porque dice que el pasado nunca muere, el pasado está presente, o sea, el pasado es parte de nuestro presente. Y creo que se manifiesta perfectamente en esta novela porque pues el pasado, el presente conviven de tal manera que esto en conjunto crea la historia. No podemos entender el presente sin irnos al pasado y ver lo que pues, sucedió, ajá, exactamente como lo dice, que lo que pasó. Y la historia, ahorita me comentabas que hay una novela, un artículo, o qué era lo que me decías, que alguien escribió, bueno, o acomodó los fragmentos de Pedro Páramo de manera lineal, ¿no? Sí, hay una versión en EPUB libre de estas versiones pues gratis y piratas, ¿no? Que no deben leer. No, que alguien se dio a la tarea de acomodar cronológicamente la historia de Pedro Páramo. Yo francamente no la he leído así y hasta cierto punto creo que no me gustaría tanto, porque a mí lo que me gusta es que es esta confusión de los vivos y, bueno, que al final todos están muertos, ¿no? Pero esta confusión de sentir como el mismo presente es un caos con el pasado. O sea, por ejemplo, nosotros creemos que vivimos, nuestra conciencia está en el presente, igual me voy a fumar mucho con esta idea, pero realmente siempre estamos, nuestro cuerpo recordando, desde nuestro cuerpo hasta nuestra cabeza está recordando cosas, no estamos simplemente en el acto de la hora, estamos pensando en lo que hicimos la semana pasada, lo que hicimos ayer, pero nuestro mismo cuerpo al aprender ciertas cosas y mecanismos desde caminar y eso está en un constante recordar el pasado. Y siento que cuando Juan Rulfo mezcla todo esto es como como él iba a ponerle a la novela primero, que eran los murmullos, es como que estas voces en tu cabeza mezclando toda la realidad a como es realmente, que es un caos la realidad. Entonces a mí esa forma en que la estructura se me hace pues genial. Y hay una frase de un libro del País de la Canela, se llama el libro, es una novela histórica que dice, solo entendemos el pasado porque solo entendemos el pasado porque conocemos su desenlace. Entonces, si nosotros analizamos, por ejemplo, poniendo el ejemplo de Juan Rulfo, la realidad es un caos que nosotros no entendemos ni en qué va a acabar nuestro día de hoy. Podemos suponer, pero no entendemos. Todo es una mezcla de cosas, pero podemos entender lo que pasó ayer porque sabemos cómo terminó el día. Entonces, eso es lo que me gusta de la novela de Rulfo, como que hay otra anécdota que dicen que creo que fue, ay, Arreola, que era muy amigo de Rulfo, que cuando Rulfo tenía ya la novela terminada, que se usaba en máquinas de escribir y eso, estaba todo el borrador en hojas y todo, agarró y aventó y a como quedaran las hojas las fueron uniendo para darle estructura. Igual suena muy como leyenda, ¿no? Urbana o algo, pero pues a veces es chido creerte esas versiones y que así Rulfo dijo, pues ya la fregada, lo que pase tenga que pasar y fue el destino el que terminó de completar la magia del libro, ¿no? Desde la estructura, desde las narraciones que hace Rulfo, que son buenísimas. Parece que cada frase que Rulfo usó la pensó a conciencia. Entonces, eso es lo que está chido de la novela también, que no es como esos libros al vapor, porque, por ejemplo, ahorita que hablemos más de otros detalles, el libro fue mutando muchas veces desde el nombre, desde cuando era el primer nombre que tenía, que todos se burlaban de Rulfo y su cursilería, hasta que llegó a, pues, callarles la boca, ¿no? Y de hecho, ahorita que mencionas, pues esa cursilería que muchos dirían, yo creo que es muy, parece un poema, la verdad, esta obra. Es muy hermoso, es muy, te gusta cuando la lees, o sea, es muy rica al momento de leerla. Y se nota que, a pesar de que, pues, todo el mundo menciona a Rulfo y le dicen la voz del pueblo,
no por ello significa que es una voz, informal o una voz, pues cotidiana cualquiera, ¿no? Se nota que pensó y formuló muy bien toda, la estructura de la novela y pues está increíble. Me gusta mucho esta anécdota que acabas de contar. De hecho, está muy interesante que justo estés haciendo tu tesis sobre esto y nos vengas a platicar sobre esta anécdota de Rulfo con un posible, ¿cómo se llama ese escritor que acabas de comentar? Con Arreola, ajá, que tiraron las hojas y dijeron, así la vamos a construir y así va a ser. Está súper padre. Pero sí, ahorita que también mencionaste, que el pasado, pues uno construye su presente en base a, pues, recuerdos del pasado y sabe cómo va a terminar. Y creo que es parte de esta novela también, que uno a veces cuando recuerda, pues, sucesos que pasaron y todo, se lamenta mucho por el desenlace que tuvieron ciertas cosas, ¿no? Pero te puedes lamentar desde tu presente, pero en el momento en que lo viviste, pues no sabías que iban a terminar de esa manera o no pudiste tener el control sobre la situación. Y creo que esto va muy de la mano con los personajes y con toda la estructura que lleva la novela, el lamentar el pasado, ¿no? Está constantemente ese lamento de las cosas como sucedieron y cómo todo, pues, fue desencadenando hasta convertirse en el pueblo fantasma que es que es en el presente de Juan Preciado, pero sí, los lamentos y el pasado está muy presente en todo esto. Sí, lo que Rulfo plasma y a mí se me hace súper genial cómo lo hace, es que la soledad misma la plasma, pero yo hacía una comparativa que Comala es un pueblo único, pero a la vez es el reflejo de todos los pueblos de México, es como lo universal de los pueblos, ese lleno de gente vivos que no se terminan de morir o muertos que están vivos, ¿no? O sea, es como todo ese purgatorio y cómo lo mezclan, ¿no? Y por ejemplo, en las descripciones, como dices tú, que era muy poético, cuando habla de Pedro Páramo y lo describe, lo único que dice es un rencor vivo. Entonces, Ujú. con esas palabras, un rencor vivo, te imaginas ya a Pedro Páramo, aunque nunca te diga físicamente cómo es. Entonces o cuando termina la novela que dice se desmoronó como un montón de piedras, es así como que, wow, pues es muy poético como lo plasma, pero también lo que hace, como dices tú, que era la voz del pueblo, Juan Rulfo, pero te hace creer que los campesinos hablan así de poético, o sea, no es como esta faramalla de poner palabras bonitas y que tú digas, ay, estos campesinos son bien cultos, no, parece que son campesinos y que hablan como campesinos, pero de forma muy poética, entonces es como, nunca dejas de creerle que sí puedan ser campesinos, nunca dudas que lo sean, o sea, eso es súper difícil de lograr, pero yo creo que sí tiene mucho que ver en el tiempo que él trabajó la novela y lo crítico que pudo haber sido él mismo con su trabajo. Por ejemplo, lo que te decía que se reían de él los demás escritores, porque él iba, a lo que me acuerdo, como una especie de academia donde iban más escritores, ¿no? Como un taller básicamente de los de ahora, pero es que en el DF, ¿no? Escritores pesadones. Y su primer nombre para la novela era Una estrella bajo la luna. Entonces decían, oye, ¿qué onda con tu nombre, no? O sea, hasta cierto punto sí estaba medio cursi, muy, muy cursi, ¿no? Y después lo cambió a Los Murmullos, pero también lo desechó, ¿no? Yo creo que no era como que tan fuerte y al final cambió por Pedro Páramo. Y también hay otra anécdota, la novela pues empieza, vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, pero antes decía, vine a Taxcacueco. O sea, en un momento Rulfo dijo que tanto Taxcacueco existe y queda entre el punto entre Sayula, o sea, ya es que en una parte dice que Sayula está cerca, un tronco, una cosa así. Taxcacueco sí es por Sayula, pero yo digo, mi teoría loca es que Taxcahueco no sonaba nada bonito, en cambio el nombre de Comala, Colima, suena muy bonito, suena como música a los oídos, ¿no? Como un murmullo casi casi, y creo que eso era lo que él quería, entonces que fue tan metódico con su trabajo que dijo, no, necesito que suene bonito todo lo que se está leyendo, o sea, es muy musical, entonces yo hice la comparativa que en una parte dijo, una de las frases, no me acuerdo al 100%, la voy a parafrasear, que dice
y allá escucharás el viento como un murmullo mismo de la vida. Entonces siento que Rulfo era una persona con mucho oído y le gustaba que las cosas sonaran así y que incluso el libro, si tú lo lees, sí suena como que llega un momento en que dices, estos sí son murmullos, o sea, de que uno habla, luego te cambia a otra especie, da un brinco a otro tiempo y está hablando otro y las voces cambian y todo se vuelve como un remolino de voces hablando en tu cabeza y dices, wow, ¿cómo lo logró? Creo que era muy perfeccionista y por eso mismo nos quedamos nada más con estas pocas obras que hizo, porque era una persona que iba al detalle, ¿no? O sea, que todo tiene que quedar perfecto, todo tiene que ensamblar perfectamente. Y ahora que comentas, pues el nombre, porque sí, Tlaxcala, ¿qué decías? Una estrella bajo la luna. No, pero el pueblo, ¿cómo se llama? Tlaxcala. Taxcacueco, Tlaxcacueco, una de esas dos, no sé si lleva L o no, pero es Taxcacueco. Es un pueblo que realmente existe, pero Y no queda y no entona tan bien como Comala, recuerdo que cuando estuvimos analizando la obra, pues obviamente el primero que piensas en Comala y al imaginarte el calor intenso que estaba haciendo, Comala, un comal, pues está encima de las llamas, ¿no? Que es es, otro simbolismo que utiliza él porque tiene muchísimos simbolismos en la novela, que Comala asemeja el infierno y por eso mismo, pues están los fantasmas, incluso cuando Juan Preciado va caminando y se encuentra con su hermano, literal era su hermano el que se encuentra, porque era hijo también de Pedro Páramo, al igual que lo somos todos, pues él le dice, pues ahí no vive nadie, y pues tal vez también se refería en este punto a que en Comala no vivía nadie porque estaban todos muertos y porque había gente, bueno, los fantasmas que había ahí eran almas penando, ¿no? O sea, es un lugar donde las almas no descansan, donde buscan redimir sus pecados, redimir el pasado, y pues por eso, todo tiene un sentido en realidad, o sea, por eso te digo, estamos ante un autor que era perfeccionista en todos sus escritos y por eso creo que fue su punto de ya no voy a escribir más porque tiene que ser perfecto o no tiene que ser. No sé qué pienses. Ajá. sí, también esos simbolismos, hay una parte donde dice, vas para allá y para allá está pasando el cielo o algo así, y lo hace una referencia a que la hacienda de la media luna está más abajo. Sí, yo totalmente concuerdo que se refiere al infierno, la hacienda de la media luna es donde vive el diablo, por eso también Rulfo pone que es de ladrillos rojos, o sea, el rojo es pasión, o sea, es Lucifer, pero también es la pasión, pero cuando dice, todos somos hijos de Pedro Páramo, yo siento que es como decir, todos somos hijos del mal, todos somos un rencor vivo que está a punto de estallar, que O creo hijos que, incluso de la muerte, ¿no? ajá, todos somos pues para allá, somos muertos, somos premuertos, ¿no? A fin de cuentas. Pero sí, siento que la novela sí está muy plagada de ese simbolismo y que Rulfo de hecho hay otros simbolismos que creo que son más personales de Rulfo, ya soy por loco, pero se muere su papá en el 26, no me acuerdo. No, creo que un poco antes de la Guerra Cristera, pero su mamá se muere en el 29, cuando es la Guerra Cristera. Entonces siento que Juan Rulfo quería plasmar la época donde mueren sus padres, por eso está la muerte tan presente ahí y el abandono, porque a fin de cuentas no solo es la muerte vista como el fin, sino como el abandono y la soledad. Entonces creo que por eso plasma a Comala como un pueblo en ruinas, porque pues la vida estaba en ruinas básicamente. Sí, ay, es que es muy intenso. Se puede sacar muchísimas cosas, por eso te preguntaba que si cuántas veces la habías leído, porque creo que cada lectura te saca algo nuevo y tendrías que anotar muchísimo y estar escribiendo cada detalle. O sea, sí me imagino, de hecho voy a hacer un meme de ti con la cara así y uniendo puntos, porque sí me imagino que debe ser muy complicado analizar una obra que a pesar de que es muy corta, no es larga en realidad, son 150 y tantas páginas más o menos, ¿no? Sí, Ujú. Tiene muchísimo por dónde abordarla, así que, pues, qué mejor que tomarse esta cuarentena o lo que queda de la cuarentena, todavía estamos en nuestras casas, que para leer Pedro de Páramo, si no lo han leído,
y adentrarse a todo esto porque es muchísimo. Antes de irnos, porque ya estamos llegando casi al final de nuestra transmisión, me gustaría que habláramos sobre, bueno, ya tocamos un poco el tema de la muerte, que pues ya lo dijimos, esto, si hay spoilers esta vez en el librero, pues todos estaban muertos, pero no sé, ¿qué te parece a ti que, pues cuando te enteras de que Juan Preciado también estaba muerto? No sé qué sucedió en ti, porque yo me enteré, creo que hasta el final ya fue como de, estaba muerto, ¿qué pasó? ¿Cuándo murió? Eh, pues cuando yo me entero, pues me explota la cabeza, ¿no? Es como que, wow, o sea, todos estaban muertos a fin de cuentas, pues estuvo, pues es chido, pero entonces ya entiendes un poco más la novela y por qué se estructura así, ¿no? Como todo es como volátil, siento yo como que los personajes son como humo y sus voces son como humo, entonces ya dices, con razón, también veía todo como humo. Y ya terminando para desplayarme, es que hay una frase cuando dice, mi madre estaba por morir y yo estaba en un plan de prometerle todo o prometerle cualquier cosa. También se me hizo una frase muy bonita o cuando dice, traigo los ojos con la que ella vio estas cosas o algo así. O sea, como Miguel Preciado habla de... Miguel Preciado, ahí se me Sí, fue el sí. nombre. Sí, no, No, Miguel no, Juan Preciado, Juan Preciado. Preciado, perdón, sí. Cómo habla de esta referencia, ¿no? De que cómo a través de los ojos del otro tú conociste algo y es donde vas a descansar, ¿no? A fin de cuentas. Está súper chido. Siento que, ya explayando, que también hay ciertas referencias a la vida de Rulfo. Por ejemplo, cuando se muere Miguel Páramo por saltar una verja y que se cae en su caballo. Yo me pongo loco y pienso que es la forma que Rulfo dijo a su papá de morir a manos de Guadalupe Nuno. Si hubiera, en vez de esperado que su peón le abriera la puerta, él se hubiera tratado de saltar. O es la forma de Rulfo decir, aunque hubiera querido saltar y escapar de la muerte de su padre real, no, nada ficticio, de todos modos estaba una verja que lo iba a matar, o sea, como decir que el destino de su padre estaba echado, o así me la fantaseo yo, pensando que Rulfo siempre puso detalles de su vida en la novela también. Sí, está muy, muy interesante y muy loco también de hacer pues todo esto. De hecho, ahorita que mencionas esto, me gustaría que nos recomendaras a las personas pues que son fan o que han leído Pedro Páramo y quieren saber un poquito más en qué bibliografía te has basado tú, pues ahorita que estás haciendo tu tesis, que para enterarte o saber un poquito más sobre la vida de Rulfo y pues entender un poco más su obra. Pues lo primero que yo hice fue leer una revista de Proceso de 100 años del aniversario de Juan Rulfo y ahí es como básicamente el plano principal que agarré porque mezcla mucho de la vida de Juan Rulfo, entrevistas y todo. Y después de eso me fui a buscar libros de, por ejemplo, el mismo Pedro Páramo, pero que trajera otras introducciones, otras notas, o sea, un prefacio o algo así escrito por alguien más. Encontré uno pero no de Pedro Páramo, de Llano en Llamas, donde venía todo lo de Jorge Rufinelli. Jorge Rufinelli se avienta un montón son como 30 páginas de información. Y después lo fui hilando con otra información real, no de Juan Rulfo, sino de la Guerra Cristera, cómo... otra cosa que se me hace interesante, tú decías lo de la revolución. Entonces siento que Juan Rulfo también plasma bien la revolución en los pueblos, porque no es una revolución que al pueblo le afecte, es una revolución, el pueblo campesino como que decía, ay, la revolución me vale de sorbete, ¿no? Más en los estados de Jalisco, la revolución fue un levantamiento más de los estados del norte, pero en Jalisco como que no les importó y lo plasma, pero cuando viene la guerra cristera se ve que a los estados de Jalisco le importa por su tradición católica, eso sí les afectó, entonces siento que Rulfo hace un trabajo muy, muy bueno donde plasma realmente el México de esa época, o sea, el México de un pueblo de Jalisco de esa época donde sabían lo que querían y sabían lo que no querían y lo que no les importaba, ¿no? Es como un México aislado de los conflictos sociales como fue realmente, no fue por ejemplo, la revolución no fue un conflicto donde todos los campesinos les importara, les importó poco. Y Juan Rulfo lo plasma, quizá porque él también sí, no estaba tan reciente cuando había terminado la revolución, cuando ¿cómo se dice? Él es niño
Cuando él nació no estaba tan reciente cuando había pasado la revolución, entonces siento que él pudo haber tenido acceso a más información de sus padres, o del orfanato donde creció, donde el cura o alguien le informara lo que pasó, entonces sabían que ellos tenían más la noción, no estaban tan dogmatizados como nosotros que pensamos que la revolución fue ay, todos los campesinos luchando, pues no. De hecho, yo creo bueno, a manera personal, y ya a punto de despedirnos, para entender la revolución, yo creo que no hay mejor libro que los de abajo. este, que así me lo imagino y así, pues, también es tal vez una parte ficcionada de lo que pudo haber pasado. La verdad es que ninguno de nosotros estuvo ahí. Pero pues, quedan muchas, cosas que sacar de esa novela. Y pues también leer a Juan Rulfo, que a pesar de que no lo aborda de manera directa, hay mucho indicio de eso en el trasfondo de sus obras, y sobre todo por la belleza del lenguaje con el que les estuvimos compartiendo en estos momentos. Esa es nuestra recomendación de esta semana en el librero. Lean Pedro Páramo si no han tenido la oportunidad, o pues igual si no tienen tiempo, aviéntense un cuento por día de los de El Llano en Llamas, que ahorita que estamos haciendo nuestro reto de un cuento por día, aviéntense los cuentos del Llano en Llamas y van a quedar totalmente enamorados. No se necesita mucho, ni mucho tiempo tampoco para adentrarse a las obras de Juan Rulfo, y es una inversión de tiempo que les va a parecer increíble porque es maravilloso la manera de narrar de esta persona. Rodrigo, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y sobre todo por compartirnos estos datos curiosos muy, muy interesantes sobre tanto Juan Rulfo como Pedro Páramo. Y pues qué mejor que desearte el mayor éxito en tu tesis de la arquitectura de Pedro Páramo en Juan Rulfo. ¿Alguna cosa más que agregar? Pues cuando mencionabas los cuentos, ya el último dato dominguero que voy a aventar es que el de Diles que no me maten tiene fragmentado el nombre del asesino del padre de Juan Rulfo, que es Guadalupe Nuno. Guadalupe es un personaje y Nuno es el otro, uno va a matar al otro, entonces Juan Rulfo siempre dice que no usó nada autobiográfico, pero pues hay coincidencias muy notorias donde Diles que no me maten y el asesino de su padre tiene el nombre ahí, pues está interesante por si lo quieren leer y buscan la información de cómo murió su padre, pues ahí van a ampliar el panorama de lo que Rulfo sufría. Y pues ya saben, se quedan con esa recomendación y nosotros nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde con un nuevo tema o un nuevo libro aquí en el librero. Muchísimas gracias, Rodrigo, muchísimas gracias. Hasta luego, bye. Hasta luego.